Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar entonces con la serie de videos sobre el proyecto de investigación. En este caso, nosotros tenemos el apoyo referencial de estos autores, como los ven allí en la figura. Vamos a hablar sobre la estructura que ya hemos dicho en el video anterior, que del capítulo 1, como fue la introducción, el planteamiento del problema, cuál es la pregunta en la investigación y las interrogantes. Ahora bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro video correspondiente a los objetivos general y específicos, la justificación e importancia y el alcance o los alcances y limitaciones que vamos a tener en la investigación. Este capítulo 1 debería, según la norma UFT 2016, debería estar el proyecto completo debería estar en 45 o 50 páginas, un estimado, incluyendo páginas preliminares incluyendo la referencia. Sin embargo, en este capítulo 1, yo estimo que debería estar entre 12 y 15 páginas. El contenido de todo este capítulo 1, como es la introducción, el planteamiento del problema, la pregunta de la investigación, las interrogantes, los objetivos generales y específicos, la justificación e importancia y los alcances y limitaciones. Ahora vamos a dar inicio entonces, ¿cómo redactar los objetivos? De la pregunta de la investigación surgen los objetivos que persigue la investigación y orientarán el diseño a plantear. Por eso debemos redactar muy bien. Antes de redactar la pregunta de la investigación, yo debo leer, revisar todo el material correspondiente a la temática que yo he seleccionado. Entonces, tenemos que debe ser congruente con la pregunta de la investigación. Lógicamente, estos objetivos tienen que estar casados, como digo yo, o relacionados con las interrogantes y deben ser suficientemente para poder responderla, haciéndole ver que estas interrogantes y la pregunta de la investigación deben ser neutras, no deben contestar a un sí o a un no. Por ejemplo, ¿existen problemas? No, eso responde a un sí o un no. Tiene que ser cuál, qué, cuáles, cómo. El cómo redactar los objetivos. No debes confundir el objetivo de la investigación con la finalidad de lo que tú persigues, lo que tú buscas encontrar en esta investigación. ¿Cómo, dentro de cómo redactar los objetivos, el objetivo debe responder a un qué y la finalidad responde al para qué? Por eso debes definir muy claro cada una de ellas. ¿Cuáles son los criterios? Aquí te quise plasmar en verbo infinitivo porque los objetivos deben, igual que las preguntas y los interrogantes, deben comenzar con un verbo en infinitivo. En este caso, los criterios que están establecidos para redactar los objetivos, entonces, lógicamente, cuando hablamos del interrogante, ya dijimos que debe comenzar con cuáles, cómo, y evitar que sean para responder a un sí o un no. Mientras que los objetivos, tanto general y específico, deben comenzar con un verbo en infinitivo. Aquí te coloqué varios: planificar, definir, analizar, describir, listar, construir, aplicar, diseñar, realizar, determinar, reconocer, diagnosticar, emplear, proponer. Hay que tener cuidado al momento de redactarlo. Hay unas condiciones que luego te las citaré, pero que no debe pasar de un solo verbo en infinitivo en ese objetivo. Tienen que ser, ¿cómo deben ser los criterios? Tienen que ser mesurables, cuantificables, verificables, en este caso porque estamos hablando de una investigación o una
perspectiva metodológica cuantitativa. ¿Cuáles son los criterios que vamos a manejar? Que deben ser precisos y claros para que no haya ningún tipo de confusión. ¿Qué quieres obtener? Si son alcanzables. El objetivo es necesario para saber hacia qué rumbo te vas a dirigir la investigación. Como siempre he dicho, si tú no sabes hacia dónde vas, cualquier autobús te sirve. El tercer objetivo es el que tú vas a redactar, es el aporte. ¿Qué es lo que tú vas a entregar después de haber realizado toda esta investigación? Ya puede ser un diseño, puede ser una propuesta, un análisis. Ese es el orden metodológico. Sugiero, cada quien puede utilizarlo, la taxonomía de Bloom desde el pensamiento de orden inferior al pensamiento de orden superior. Tenemos recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, que es el más alto. Esos criterios, el objetivo general es, no me gusta decir la palabra siempre, pero en muchos casos es el título, solamente que en el título el verbo no está en infinitivo y aquí tendrías que transformarlo en infinitivo para que se considere como un objetivo general. Aquí coloqué nada más 3 objetivos específicos, pueden ser 4. Con 4 es suficiente. Mientras mayor sea el número de objetivos específicos, mucho más extenso será el trabajo de investigación. Aquí tenemos en el orden ascendiente, como una escalera que te lo quise plasmar. El objetivo 1, el objetivo 2 y el objetivo 3 son las acciones que vas a realizar en respuesta de esa interrogante que te planteaste. Para el logro del objetivo general, yo tengo que apoyarme en la formulación de los objetivos específicos. Los objetivos específicos son los que se investigan, son los operativos y no el objetivo general, ya que, ya que es en este caso el objetivo general, se logra como resultado. ¿Cuáles son los criterios? En este caso de los verbos infinitivos, solo debe tener uno por cada objetivo. El verbo infinitivo de largo alcance corresponde al objetivo general y de los específicos son los operativos de alcance o de corto alcance. Aquí te quise plasmar una tabla muy general, muy holística con respecto a los objetivos. Te coloqué el específico y cuáles serían los generales, además de los propósitos. Tú puedes después determinar cada uno de ellos y ver dónde tiene más relación con la temática que has seleccionado. Por ejemplo, si yo selecciono diseñar, entonces me voy a la columna de general, sería proponer. Pero sin embargo, hay otros, en este caso, para los verbos específicos, tenemos diseñar, elaborar, plantear, producir, formular, preparar, generar, y como propósito, ¿cuál es la solución que te va a permitir mejorar la situación que estás planteando? Aquí te hice ver también ya la taxonomía de Bloom mucho más amplia. Aquí luego puedes corregir, puedes revisar. Tienes la pregunta, tienes el nivel a que corresponde cada una de las preguntas y es bueno que lo revises cuando vayas a redactar los objetivos generales y específicos. El porqué de la investigación, la justificación e importancia. Las preguntas a responder es ¿por qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Cómo se realizará? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Y cuáles fueron los aportes? En este caso, como te lo dije anteriormente, el aporte va a estar inserto en la redacción del objetivo específico número 3, si es el último. Aquí sí quise, en un círculo, quise colocar lo que debería contener la justificación en dimensiones. Primero la convivencia, para qué sirve, la dimensión de la teórica, la reflexión, el aporte, la dimensión práctica, la utilidad y aplicabilidad, la dimensión social, cuál, quiénes, de qué modo y la metodología.
en este caso la dimensión metodológica, procedimiento, análisis y definición. Pudieras redactar un párrafo por cada uno de ellos para que te dé aproximadamente 2 páginas o 1 página, dependiendo cómo lo redactes. ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Cuál es el alcance? Las delimitaciones. ¿Dónde va a empezar y hasta dónde se va a cubrir tu trabajo? Se tomará en cuenta la población a fin de determinar la causa. Se investigarán los elementos relacionados con la investigación. Ahora, las limitaciones o restricciones. ¿Hasta dónde voy a llegar? Formulación de los fines y objetivos de la investigación. Implementación del método, en este caso, de recolección. El tamaño de la muestra. Y en muchos casos es la falta de estudios previos en el área de investigación. A este punto quisiera profundizar en lo que se refiere que si no tengo el marco referencial o el marco teórico bien definido, no lo consigo, no hay investigaciones, no hay estudios, no hay artículos, entonces es preferible buscar otra temática porque se va a hacer cuesta arriba generar un documento donde no vas a conseguir ningún tipo de referencia. Y esto es muy difícil porque realmente casi toda la información se puede ubicar y se puede realizar cualquier tipo de temática. Sin embargo, esta es una advertencia. Evitar las faltas de coherencia. Problemas muy comunes. Aquí les coloqué algunos que pudiéramos determinar y ver en cada uno. La redacción vaga y genérica. Eso empobrece el discurso que estáis redactando. Coherencia discursiva. Recoger datos sin un plan. No basar la investigación en un marco teórico firme, lo que estábamos comentando. Aquí coloqué evitar cometerlos. Estos son los errores comunes en la redacción. Por ejemplo, colocar la fecha, el año con puntos. Eso no es una cantidad, son años, no lleva puntos. Las citas mayores o menores de 40 deben ceñirse o revisar la norma UFT 2016, donde plasma cada una de las exigencias al momento de colocar una cita de menos de 40 palabras o más de 40 palabras. El uso excesivo de las letras negrillas, mala utilización de los signos de puntuación, el incluir gráficos y cuadros tienen que tener una dimensión similar. Si un cuadro tiene un tamaño de letras que es permitido de 10, todas, igual que los gráficos y las figuras, deben tener el tamaño de letra 10. El tamaño, la dimensión ancho por largo, largo por ancho, debe ser igual en todas las figuras y tablas para que haya simetría y se vea con calidad el trabajo. Utilizar o colocar en las referencias autores que no ha citado en el documento anteriormente. Falta de conectores. Algunas veces se recomienda el uso de conectores, pero algunas veces se convierte también en muletilla repetitiva. Hay una cantidad, tratar de reducir el uso y abuso de los conectores. Falta de observación en los márgenes. Hay que tomar en cuenta lo que establece la normas UFT 2016. Dejar espacios adicionales entre párrafos. Eso no es correcto. Utilizar colores, dibujos y otras formas que deslucen la redacción. Tratar de ser muy preciso y muy comedido en el uso de los colores cuando plasmen o inserten alguna tabla o un gráfico. Aquí le coloqué una guía de evaluación para que ustedes mismos se evalúen y determinen si han citado cada uno de esos puntos que le van a evaluar al momento de entregar el documento. Por ejemplo, las interrogantes responden al qué de la investigación. Deben expresarse de forma clara, concreta y establecida.
Otro, señala el pronóstico, en este caso, señala las causas, señala las consecuencias. Así, ustedes poco a poco van revisando a ver si ustedes mismos se determinan si está completo el capítulo 1 o les falta. Aquí está una autoevaluación donde ustedes pueden ir punto por punto o apartado por apartado. Planteamiento del problema, interrogantes, objetivos, propósitos, justificación, importancia, alcances y limitaciones. Y lógicamente las referencias, porque si citaron a alguien allí o si revisaron algún documento o colocaron una cita, deben estar colocadas o plasmadas en las referencias. Con esto quise hacer el cierre de este capítulo. Posteriormente le haré llegar el capítulo 2 con sus apartados y el capítulo 3 con sus apartados. Muchas gracias, amigos todos.